Bienvenidos de nuevo al espacio de básquet retro en nuestro canal, donde recordamos, rememoramos esa época dorada, viejuna del baloncesto, dirían algunos, pero donde hubo grandísimos momentos, grandísimos jugadores, entrenadores, por qué no decirlo, también, por supuesto, equipos legendarios, equipos míticos y competiciones como la que hoy vamos a recordar con nuestro compañero Julio Gutiérrez. Buenas tardes, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Julio, hoy vamos a coger la máquina del tiempo, como me gusta a mí decir, y vamos a viajar a los años 70, a las canchas europeas, porque vamos a recordar lo que era la Copa de Europa de esa década. Una Sí, década, una competición, la máxima competición, lo que hoy es en día la Euroliga, porque seguramente nos puede haber gente joven que esté un poco perdida. La Euroliga empezó llamándose Copa de Europa, donde solo jugaban los campeones de cada país y como mucho el defensor del título. Podía haber dos representantes del mismo país si no coincidía el campeón de la Copa de Europa con el campeón nacional. Fue una competición que nació en los años 50, donde al principio dominaron los equipos soviéticos de la antigua Unión Soviética. El primer campeón fue el ASK Riga, también estaba por supuesto, el CSKA de Moscú, el Dinamo de Tiflis. Ya en los años 60 llegaron los 4 primeros títulos del Real Madrid, empezó a meterse ya en finales, ganó 4 de ellas, perdió alguna también, obviamente, alternando también con los equipos soviéticos y con los primeros equipos italianos que ya se llevaron alguna Copa de Europa. Pero ya en los años 70 el equipo dominante pasó a ser el de una pequeña localidad italiana cerca de Milán que se llama Varese. También cerca de Varese está otra ciudad muy mítica en el baloncesto italiano que se llama Cantú y que también se llevó algún título europeo, pero Varese fue el gran dominador de aquella época. Un Varese que llegó a jugar 10 finales de la Copa de Europa consecutivas, desde la 69-70 a la 78-79 ininterrumpidamente. Y de esas 10, Julio ganó 5 y perdió 5. Se llevó el 50%. En esa misma década también el CSKA y el Real Madrid y el Maccabi y el Bosna Sarajevo se llevaron algún título, pero bueno, tú eras un chaval muy, muy joven, un crío prácticamente, ¿no? Yo me asomaba también al baloncesto a ver los típicos partidos de Real Madrid que daban en la tele, pero bueno, no, la verdad que no entendía mucho ni me llamaba mucho la atención, pero sí tengo recuerdo de haber visto alguna final, pero tú ya estabas ahí enganchadísimo y tienes recuerdos muy, muy claros de lo que fue esa época. ¿Qué nos puedes decir una primera impresión de lo que eran esas finales de la Copa de Europa? bueno, pues nada, que parece tenía un equipazo, como bien has comentado, entre el 70 y el 79, todas las finales las jugó Varese, evidentemente no era muy difícil ganarlas todas porque por el medio hubo equipos importantes también como el propio Madrid y el propio Maccabi, por ejemplo, pero realmente era un auténtico equipazo, con jugadores muy importantes que dieron, pues eso, una década de prestigio a la pequeña ciudad italiana. Bueno, pues como Baste menciona, por ejemplo, voy a poner un nombre encima de la mesa, Dino Meneghin. Dino Meneghin fue uno de los factores fundamentales de ese Varese de los años 70, un jugador que, bueno, era muy duro, pero era bastante noble, ¿no? No como los tipos que corren hoy día, que, bueno, realmente, pues, a veces la dureza no va a pareja a la nobleza, ¿no? Aquellos duelos míticos sobre todo bueno, con Clifford Luick y sobre todo con Rafa Rullán. Rafa Rullán, que era un jugador que llegó muy joven a Madrid, procedente de su Palma de Mallorca natal, y que hizo una carrera impresionante en el equipo madridista. Al final era un jugador que, bueno, hoy día lo denominaríamos un 4, aunque casi jugaba de 5, y al final se reconvirtió a un 3, porque curiosamente al final de su carrera deportiva tenía un extraordinario tiro de 3, ¿no? Entonces, misma La muñequita. la muñequita, ¿qué muñequita tenía Rafa Rullán? Pero inicialmente en su carrera tuvo que fajarse con jugadores importantes del concierto europeo, como podía ser el propio Dino Meneghin. Y bueno, había otros jugadores importantísimos en la plantilla de Varese, que además estuvieron bastantes años. Yo recuerdo, por ejemplo, a un americano importantísimo como se llamaba Bob Morse, que bueno, era un jugador
o sea, defensivo, pero también con unas expresas condiciones para anotar. Jugador mexicano como Mario Raga, que actuaba en la posición Manuel Rega. de base, sí. Manuel Raga, que dije Mario Raga, Manuel Raga, que también hizo grandes temporadas. Un jugador que igual algún día tenemos que hablar de él, que era Charlie Yelverton, que era un americano total, absoluto, y que además con una historia muy particular, porque Yelverton lo tuvo que sacar de las calles Sandro Gamba, que era otro mítico entrenador italiano que por aquella época entrenaba a Varese, y lo tuvo que sacar de las calles cuando el bueno de Yelverton estaba conduciendo un taxi, porque había tenido un problema con un equipo en el que él jugaba, digamos que se sintió defraudado por el baloncesto y se puso a conducir un taxi para sobrevivir. Y no sé de qué manera, el bueno de Sandro Gamba, quizás es de la forma más casual, pues un día igual cogió un taxi allí en Nueva York y se encontró con Charlie Yelverton, que fue un americano impresionante, de verdad, con una técnica depuradísima, con un nivel de salto increíble, anotador compulsivo, bueno, era un jugador increíble. Y luego había otros jugadores importantes, como Mauricio Walco, por ejemplo, y Elini, es decir, jugadores que estuvieron muchos años, pero que lógicamente complementaban muy bien a los jugadores importantes de ese Varese, que la mejor cualidad que tenía es que eran competidores natos. Podían tener a lo mejor un poco más de calidad, bastante, o un poco menos, pero eran competidores natos, y yo creo que ahí el líder fundamental en esa característica era Dino Meneghin. Para poner un poco en contexto, estamos hablando, aparte de esa Copa de Europa, como decíamos, que aglutinaba a los campeones nacionales de cada país. Evidentemente, no había nada parecido a la ley Bosman. Los equipos estaban formados por jugadores de su país y un par de americanos. Incluso las competiciones, muchas competiciones, como por ejemplo la española, tenían solo un americano por equipo y permitían fichar un segundo extranjero, para generalmente americano, porque eran casi todos de Estados Unidos, por eso decíamos el americano de aquella. Para las competiciones europeas sí fichabas un segundo americano, ¿no? También, Julio, en esos primeros ediciones de los años 70, el CSKA todavía estuvo ahí. De hecho, jugó 3 finales, ganó 1 y perdió 2. Aprovechándose un poco todavía de la inercia de esa selección soviética que precisamente fue campeona en Múnich en esa misma época, con los dos Belov, bueno, un equipo todavía muy importante, pero sí que el CSKA fue un poco un primero caso europeo, luego volvería a renacer ya en épocas mucho más modernas, pero el CSKA en esos años 70 fue entregando el testigo, aparte del propio Varese, a otros equipos como el propio Madrid y alguno más que comentaremos luego. Sí, bueno, yo creo que a primeros de los 70 Varese dominaba, es decir, bueno, Varese estaba en la primera línea del baloncesto europeo, y luego efectivamente el CSKA, que en aquella época se llamaba TSKA, es decir, con T, fue sustituido básicamente por el Madrid, ¿no? Luego apareció algún otro equipo como el Maccabi o el Bosna que has mencionado antes, pero bueno, por cierto, Alexander Gomelski ya andaba por ahí, evidentemente, ya andaba por ahí el zorro, el viejo zorro plateado, ¿no? Y evidentemente, pues sí, el baloncesto soviético tenía mucha predominancia. Bueno, la final de aquellos Juegos Olímpicos de Múnich fue un tanto polémica por lo que sucedió justo al final, con aquella canasta al final de Alexander Belov, que todavía perdura hoy día en la memoria de muchos, ¿no? Y para desconsuelo de los americanos. Y bueno, la verdad es que efectivamente ahí se dio un poquitín, el baloncesto soviético quedó un pelín atrás. Quizá en esa época, bueno, el baloncesto soviético estaba también muy restringido por las férreas condiciones que ponían las autoridades soviéticas, sobre todo para que sus deportistas pudieran competir fuera de lo que era la URSS, ¿no? Dentro de la URSS todavía, pero fuera era complicado. Y entonces eso yo creo que perjudicó indiscutiblemente a los equipos rusos, que nunca estuvieron exentos de calidad, por supuesto. Ya sabemos cómo son y cómo eran los rusos, ¿no? Luego, bueno, pues efectivamente el testigo yo creo lo tomó principalmente el Madrid.
Y bueno, y luego también con apariciones esporádicas de, ya te digo, del Maccabi y del Bosna de Sarajevo, ¿no? De nuestro gran Mirza Delibasic. Ahora hablaremos de esos equipos, pero hay que poner un punto y aparte con el Real Madrid. Un Real Madrid en el que aparte, bueno, nombrabas antes a Rullán, pero estaba evidentemente Bravender y Luik, estaba Corbalán, los americanos de turno, hubo varios, Prada, bueno, una serie de jugadores de primer nivel. Un Real Madrid que jugó Julio, su primera final de esa década la jugó en el año 73-74 en Nantes y ganó 84-82 al Varese. Luego perdió 2 seguidas contra el Varese en los 2 siguientes años de 13 y de 7 puntos. Volvió a ganar en el 77-78, como no, al Varese en Múnich 75-67 y luego ganó en la 79-80 ya, bueno, esa no sé si meterla ya dentro de la década de los 80 en Berlín al Maccabi 89-85. O sea, jugó, podemos decir 4 finales porque en realidad esta última que te dije ya pertenecería más bien a los 80. Pero jugó 4 finales, las 4 ante el Varese, ganó 2 y perdió 2. Mira, yo precisamente te iba a comentar cosas de esas 2 finales. La primera final supuso la consagración en el año 1974 de alguien que creo que fue alguien muy importante dentro del mundo del baloncesto, que se llamaba Juan Antonio Corbalán. Corbalán en ese momento tenía 20 años. Los bases titulares del Madrid eran Vicente Ramos y Carmelo Cabrera. Carmelo Cabrera, fíjate. Pero en esa final, Corbalán tuvo que salir porque, había muchos problemas de personales en el equipo madridista. Y curiosamente, con la transformación de 4 tiros libres al final del partido, sin temblarle el pulso, un chaval de 20 años ganó esa Copa Europa. O sea que ahí ya, yo creo que Corbalán daba muestras inequívocas de lo que luego sería, ¿no? Fue un jugador, yo creo que probablemente, seguro entre los 3 mejores bases de la historia del baloncesto español y probablemente entre los 2 mejores, ¿no? O sea que así fue. Y la final del 80 en Múnich, que fue contra Maccabi. El 78. No, no, digo la del 80, perdón, esa fue en Berlín. La del 80 contra Maccabi fue en Berlín. Bueno, no, yo quería referirme a esa porque, curiosamente, ese Maccabi, cuyo quinteto inicial es, para los que recordemos o para los que somos ya veteranos en el mundo del baloncesto, yo creo que todo el mundo recordará a Aroesti, Berkovic, Silver, Williams y Perry. O sea, un quinteto absolutamente extraordinario. Pues el Maccabi partía como claro favorito de ese partido. Pero curiosamente el Madrid sacó lo mejor de sí mismo y acabó ganando por 4 puntos en lo que supuso precisamente el último partido de uno de los mejores americanos que tuvo el Madrid, que fue Walter Szczerbiak, que fue para Walter, por cierto. Sí, que antes se me olvidó Walter. Claro, el Madrid tuvo muy buenos americanos en ese tramo de fechas. Tuvo a John Coughran, que era un pívot espectacular. Tuvo a Randy Meister, que precisamente el Madrid lo fichó de Varese, es decir, había jugado en Varese, había estado en el Estudiantes también de Madrid y lo fichó el Madrid, pero para mí Walter, yo creo que, porque bueno, Luik y Bravender ya al final eran casi más españoles que americanos, ¿no? De hecho, estaban nacionalizados, jugaban como claro, con la selección española. Habían sido nacionalizados. Entonces, yo creo que Walter fue el jugador total. Hasta la aparición de Carroll, yo no he visto un jugador de ese nivel de anotación, jugador que ostenta el récord de máximo anotador en un partido de la entonces Primera División y que perdura a día de hoy, partido contra el Breogán, ganó el Madrid 140-48 y Walter metió 62 puntos, creo recordar, cuando no había línea de 3. O sea, si hubiera habido línea de 3, igual hubiera metido 90. Entonces, claro, estamos hablando del año 76, Fran. Han pasado 46 años y nadie ha conseguido batir ese récord. Luego, debe ser muy importante cuando hoy día existe la línea de 3. Bueno, pues el Madrid en esa final era, era favorito el Maccabi y sin embargo ganó el Madrid haciendo una actuación memorable de muchos de los jugadores que hemos mencionado y bueno, pues yo la verdad es que son los 2 recuerdos más importantes que tengo de esas finales. Evidentemente estaba claro que el Madrid al jugar siempre con Varese, unas las iba a ganar, otras las iba a perder porque no se podían ganar todas y bueno, la verdad es que en esa época pues el Madrid consiguió forjar ahí una historia bastante importante.
Hablabas ahora del Maccabi Tel Aviv. Aparece su primera final, es en el año 76-77, obviamente ante Varese, y la gana. 78-77, da la sorpresa. Luego repite en Berlín, en esta mencionada del 79-80, y luego, bueno, vendría más posteriormente, evidentemente, casi en todas las décadas ha estado en finales el Maccabi. Pero, como te decía Julio, un Maccabi marcado, aparte por jugadores evidentemente de gran calidad israelíes, hebreos, como Moti Aroesti o el gran Miki Berkovic, jugador que a mí me encantaba de chaval, por cierto, por tener siempre muchos jugadores también nacionalizados. Recuerdo, aparte de los americanos que tenía como propiamente americanos, Lou Silver era un jugador nacionalizado y había alguno más. Al final tenía siempre 4 o 5 americanos, fueran nacionalizados o no, y un equipo que poco a poco se fue haciendo un hueco en la élite del baloncesto europeo y pasó a ser siempre ya luego un referente. Bueno, mira, efectivamente hubo otro jugador muy importante que jugaba en la posición de base que se llamaba Tal Brody. Tal Brody jugó como 10 años en el Maccabi. La primera época del Maccabi no era el Maccabi que conocimos porque estamos hablando de finales de los 60, pero todavía pilló la buena época del Maccabi que se extiende, yo creo que una década más o menos desde mediados de los 70 a mediados de los 80, ¿no? Luego el equipo macabeo, pues bueno, sufrió vicisitudes porque, bueno, algunos de sus jugadores como Miki Berkovic se fue a jugar a algún otro equipo, incluso Moto y Aroesti, Silver se retiró, Perry también se tuvo que retirar con ciertos problemas que tuvo con la justicia, Williams, que se le conocía como Twister, imaginémonos, Twister, pues también pasó a jugar a otros equipos de Israel. Entonces, bueno, realmente esa época fue muy, muy buena del Maccabi, que además jugaba en un mítico pabellón que se mantiene a día de hoy, que es la Mano de Elías, donde ahí era muy, 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 muy difícil ganar, muy difícil. Fuera quien fuera, el Madrid casi siempre perdía ahí, a pesar de los equipazos que tenía el Madrid, casi siempre perdía. Tenemos que recordar que cómo eran esas Copas de Europa. Es decir, efectivamente se clasificaban los primeros clasificados, valga la redundancia, de las ligas nacionales, pero es que primero había una serie de eliminatorias con equipos que lógicamente venían de relleno de otras competiciones nacionales y al final quedaba siempre una liguilla con 6 equipos. Entonces se jugaban todos contra todos, eran 10 partidos y los 2 primeros iban directamente a la final. Era dificilísimo porque, claro, en las liguillas tú imagínate, tenías, pues por ejemplo, al Madrid, tenías al Maccabi, tenías al TSK, conocido en esa época, tenías a un equipo italiano que podía ser, por ejemplo, Varese mismamente, y luego podías tener, había veces que podía, ya por ahí asomaba algún equipo griego, recuerdo alguna vez el Olympiacos, otras veces había algún equipo holandés, te acordarás del Den Bosch, que era un equipo también mítico. El Parker también, el Parker Leiden. Efectivamente. Y entonces, a veces coincidía, hubo alguna vez que en la liguilla hubo 2 equipos españoles, cuando el Juventud ganó la Liga y el Madrid había ganado la Copa Europa, porque el ganador de la Copa Europa se clasificaba directamente para la temporada siguiente. Entonces, claro, pues tú date cuenta, no era difícil clasificarte para la final con 6 victorias y 4 derrotas. Tranquilamente, se jugaban 10 partidos y por lo tanto, que por supuesto hubiera dobles y triples empates. Entonces, era una competición muy, muy, muy potente, potentísima. Bueno, yo tenía la suerte de ver los partidos, que los daba siempre en la 1, que era la única cadena que había. Solían ser los jueves a las 7 de la tarde, antes justo del telediario, para que terminase el partido para el telediario. Y bueno, pues ahí hubo duelos absolutamente míticos. Algún día tendremos que hablar, si quieres lo mencionamos ahora, de los 3 famosos tiros de Prada, los 3 tiros libres. Y bueno, aquello todavía me dura el disgusto, Fran, todavía me dura el disgusto de aquello. Ahora vamos a hablar de ello. No, se te volvió a mencionar, aparte de que es verdad que a veces había dos equipos, un país, porque coincidía lo que decíamos antes, que el campeón de la Copa Europa no era el mismo que el de la Liga Nacional, y dentro de la playa de equipos o representantes que dijiste, el representante yugoslavo de turno, que bueno, también, claro, efectivamente. que había un yugoslavo. Sí, que podía ser el Partizan, podía ser el Bosna de Sarajevo. Yo creo que el Partizan Bosna, lo recuerdo como más frecuentemente, la Estrella Roja en ese momento pues igual no estaba porque había muchísima competencia en el baloncesto yugoslavo,
Luego vino la época de la Cibona, pero eso ya fue más para los 80. Sí, eso ya fue posterior, eso ya fue entrando casi en la mitad de los 80, sí. Efectivamente, con los hermanos Petrovic a la cabeza. Mira, jugadores importantes. En cuanto al sistema de competición, en realidad, hasta el año 73 y 74, aparte de las eliminatorias previas con con equipos de otros países mucho más flojos, pero claro, también es verdad que no había tantos países potentes en el baloncesto europeo porque la Unión Soviética y Yugoslavia no estaban disgregadas en la multitud de países que hay hoy, ¿no? Pues hasta el 73-74, después de esas eliminatorias previas, había dos grupos de 4, Julio, y los dos primeros pasaban a las semifinales. Luego, las 74-75 y 75-76, hubo dos grupos de 6. Y también los dos primeros iban a semifinales. Y a partir de las 76-77 viene la famosa liguilla de 6, que luego en los 80 se ampliaría a 8 equipos. Y luego ya vino la Euroliga. Ya se creó la Liga Europea, la llamada Liga Europea, y luego la Euroliga. Pero sí recuerdo eso que dices porque incluso en los años 80, que todavía había esa liguilla de 6 o de 8, era muy fácil terminar con un balance, como decías tú, con muy pocas victorias más que derrotas y que a lo mejor te metieras en la final, porque ganar fuera de casa, fuera en Italia, fuera, por supuesto, en el campo del Maccabi, en Yugoslavia, incluso en países como Francia, Holanda, era francamente difícil. Igual que era muy difícil perder también en casa, los arbitrajes eran muy caseros y me acuerdo incluso la Copa Courage, eso hablaremos otro día si eso con más tiempo. La Copa Courage se jugaba en los 80 con 4 grupos de 4 y pasaba el primero de cada uno directamente a semis. Y me acuerdo de algún año, algún grupo de 4, de quedar los 4 equipos empatados con 3 victorias y 3 derrotas. De ganarse todos en casa y pasar el que mejor basquetaveras tuviera. Bueno, algún día tendremos que hablar de esa final que se jugó entre la Juventud de Badalona y el Carrera de Venecia, donde estaba en el Carrera de Venecia estaba Dali Pajic y Spencer Haywood, que fue un jugador importante dentro de la NBA. Algún día hablaremos cómo ganó ese partido con aquella canasta en el último segundo de Joe Galvin, que forzó la prórroga, y luego en la prórroga el Juventud casi tuvo que salir Villacampa con 16 años. Bueno, espectacular, pero consiguieron ganar. O sea que, y creo que entrenaba además al Juventud Manel Comas, el recordado Manel Comas, el sheriff. Bueno, realmente había mucha competitividad, y el hecho de que perdieras un partido en casa significaba casi que decías adiós a la posibilidad de jugar la final. Eso sí. Sí, claro, lo que se intentaba era ganar todos los partidos de casa y luego ver lo que podías conseguir fuera, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, quizá la Copa Europa de la temporada 78-79, jugada en marzo del 79, fíjate, el primer clasificado fue el Bosna de Sarajevo, el segundo clasificado fue el Varese y tercero el Madrid, y yo ahora tengo la duda si los tres quedaron los tres quedaron empatados a 6 victorias y 4 derrotas. Tengo la duda si el Bosna tenía 7-3 y los otros dos 6-4 o los 3-6-4, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que había una igualdad terrible y bueno, eso dignificaba la competición porque sabías que cada partido era cada perro, es decir, eran 10 jornadas y no había más. Si lo hacías muy bien, te metías en la final, y si no lo hacías tan bien, pues quedabas ahí en la mitad de la clasificación o al final. De hecho, era muy importante también los basquetaveras, porque claro, sabiendo que podía haber muchos triples empates, intentaba siempre perder de poco, por lo menos, y ganar en casa por lo máximo que pudieras. Te voy a preguntar por 3 temas, ya en la recta final de nuestro programa, Julio, y 2 de ellos van relacionados con esa temporada 78-79. Vamos por orden cronológico. En esa temporada es cuando se produce los famosos 3 tiros libres fallados por Prada. En ese partido Real Madrid-Varese decisivo porque el Bosnia ya estaba clasificado para la final, quedaba la segunda plaza que se decidiría entre Real Madrid y Varese en un partido que se iba a jugar en el pabellón de la antigua Ciudad Deportiva del Madrid, de la mítica Ciudad Deportiva del Madrid, donde, por cierto, había un paisano que siempre decía a la Madrid, por una especie de altavoz o así que sonaba muy sonoro. La verdad es que sonaba como un poco gangoso, efectivamente. Sí, es un poquitín raro.
vamos a ver, los 3 tiros libres de Prada. Ponemos en situación a nuestros oyentes y a nuestros videntes, ¿no? La última jornada, curiosamente, efectivamente, el Bosna de Sarajevo estaba ya clasificado y había un enfrentamiento en Madrid entre el Madrid y el Emerson. Emerson Varese. Ya era Emerson Varese porque al principio había sido Ignis, pero ya había cambiado la denominación. Claro, el que ganase iba a la final. El que perdiera se quedaba con cara de tonto. Claro, todo el mundo daba como favorito al Madrid porque jugaba en su casa, en el mítico pabellón de la Ciudad Deportiva. Al descanso, todo perfecto. Ganaba el Madrid 45-35. La segunda parte se empieza a torcer. Varese empieza a remontar y al final hay un empate en el marcador. El empate en ese momento, lógicamente, no valía porque tenía que ganar uno de los dos equipos. Creo que fue un empate a 75. Prórroga. Bueno, pues en la prórroga igualdad, los italianos se ponen por delante y hay una jugada que los italianos la protestaron mucho en ese momento porque se pitó una falta en ataque creo que fue a Mauricio Walco, uno de los jugadores que mencionábamos antes. El entrenador italiano, los jugadores protestaron muchísimo, pero los árbitros, en aquella época eran 2, se mantuvieron firmes en su decisión y entonces balón para el Madrid. El Madrid se enreda un poco en el ataque, pero tú aquí que en el último segundo Prada consigue avanzar hacia canasta y le meten un hachazo importante, juraría que además fue Yelverton, con lo cual prácticamente, con el reloj a cero, el árbitro pita una falta y el Madrid tiene un 2+1. ¿Qué significa un 2+1? Pues que en aquella época, si fallabas un tiro libre, tenías derecho a un tercero. Bueno, pues imaginemos la situación. 82-83 en el marcador, reloj a cero, y Prada tiene 3 tiros libres que si mete 2, ya no había un tercero, evidentemente, le conducen a la final de la Copa Europa. Si mete 1, hay una nueva prórroga y si falla cualquiera de los 3, el Madrid a la calle y el Varese a la final. Pues, ¿qué creen que pasó, señores y señores? Pues que Prada falló los 3 tiros libres. Prada falló los 3 tiros libres. Falló el primero, yo creo que ahí se llenó de desconfianza total. Yo no quería mirar para la tele. Lolo Sainz se dio la vuelta y no quería mirar. Tira el segundo, lo falla, y tira el tercero y lo falla. Y los jugadores de Varese se abrazaron en la pista. Yo creo, sinceramente, que fue una gran marranada, por no decir otra cosa, para el Madrid, pero quizá el Varese estuvo mejor en la parte final del partido y se merecía ganar o el derecho a jugar esa final, que luego, por cierto, gracias al karma, pues el Bosna ganaría esa final, porque yo creo que el Bosna también se merecía ganar un título europeo. El Varese ya tenía varios, el Bosna no tenía ninguno, y fue la única Copa Europa que consiguió, y yo creo que al final, pues se hizo un poco de justicia en aquella Copa Europa y el Bosna acabó ganando aquella final. Y Prada nunca se pudo quitar el San Benito de los 3 tiros libres. Duró, yo creo que una temporada más en el Madrid, luego estuvo en otros equipos como el Caja de Ronda, y siempre que le entrevistaban, siempre decía por delante: no me preguntes sobre los 3 tiros libres porque no te voy a contestar. Y en ese sentido, Prada quedó muy estigmatizado por esa jugada, igual que le pasaría a Montero con la famosa canasta con el tapón de Brankovic en aquella final entre Barça y Panathinaikos, también en una Euroliga. A lo mejor no tanto a ese nivel, pero también son jugadas que marcan a un jugador. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia, Fran. En el caso de Montero, el tapón fue totalmente ilegal, con lo cual ahí el jugador no tuvo ninguna responsabilidad. Eso fue una responsabilidad arbitral. En el caso de Prada, todo dependía de él. Y desgraciadamente yo creo que le pudo dar presión al hombre, y Prada fue un muy buen jugador dentro de la Liga ACB, de la primera división, pero no era un jugador top. Y a lo mejor hubiera tirado los tiros Vasile Micic y hubiera fallado uno también, o hubiera fallado los 3, pero hombre, lo normal es que los jugadores top en esos momentos decisivos pues decidan. Y el pobre de Luis Mari Prada pues no pudo meter ni siquiera un tiro libre que hubiera conducido a otra prórroga, y yo creo que eso sí lo estigmatizó, sobre todo más de cara a la gente, más que de cara a él, porque él siguió haciendo carrera dentro de la liga con buenos números y buenos porcentajes, pero claro, de cara a la gente fue siempre el jugador que falló los 3 tiros libres. Te decía 3 momentos. Hemos hablado de uno,
y el segundo casi me lo has puesto en bandeja porque era esa final precisamente del año 78-79 en Grenoble, y ojo al resultado espectacular, Bosna-Sarajevo 96, Varese 93, una final mítica porque el Bosna prácticamente fue como estas películas americanas donde la Cenicienta al final se convierte en princesa y se lleva el título. Un equipo también mágico, con jugadores míticos y, bueno, de una región que luego sería independiente, una ciudad que además sufriría muchísimo en las guerras, en la guerra de independencia, como fue Sarajevo, pero que ahí se dio una gran alegría ese Bosnia-Sarajevo venciendo 96-93 al gran favorito Alvarese. Pues sí, yo creo que se hizo historia. Hubo dos jugadores fundamentales que fueron Mirza Delibasic y un jugador que era un alero. Los dos jugadores ya fallecieron, desgraciadamente todos sabemos las circunstancias en las que murió Mirza Delibasic, a la cual la guerra de los Balcanes yo creo que le afectó, le minó mucho su salud. Algún día tendremos que hablar de Mirza Por Delibasic, supuesto. lo que representó en el baloncesto europeo, lo que representó en el Madrid, sus valores humanos. Y aquella final, pues, entre Mirza Delibasic y Baracic, que era el alero que metió 45 puntos, Fran, 45. Pues yo creo que entre los dos debieron meter prácticamente 70 y pico puntos de los 96 que metió el Bosna, ¿no? Bueno, en aquel equipo estaba Pesic, el entrenador. Fue su última temporada como jugador en activo, jugaba de base. Radovanovic, otro jugador importante en el baloncesto yugoslavo y europeo de esa época. Y yo creo que David pudo con Goliat porque la ilusión y las ganas que puso el Bosna de conseguir aquella Copa Europa igualaron la calidad o la experiencia que pudiera tener el equipo de Varese, ¿no? Entonces, pues evidentemente, al final, pues mira tú por dónde saltó. Yo creo que saltó la sorpresa porque el favorito era Varese, pero bueno, al final, afortunadamente, lo que pasa a veces en la vida y sobre todo en el deporte, ¿no? Que no gana el favorito. Y en ese caso, pues yo creo que, bueno, la justicia divina o poética premió al Bosna con una Copa Europa que yo creo que fue súper merecida por toda la trayectoria que tuvieron durante toda la competición. Pues eso, mira, de cara a los dos segmentos a los que se dirige este programa, tanto los aficionados veteranos que quieren, que les gusta, pues, darse un baño de nostalgia y recordar esos viejos tiempos, como a la gente joven que no los conoció y que pueden aprender cosas, ese partido seguro que lo pueden encontrar en YouTube porque está disponible por ahí. Si metéis en el buscador de YouTube Bosna Varese Basketball o European Cup, aparece por ahí para que podáis ver ese partido, que fue un auténtico espectáculo. Y el tercer momento que quiero recordar contigo, Julio, que ya casi para poner punto y final a esta entrega de Básquet Retro, hablabas antes también, volvemos a la ciudad deportiva de Real Madrid, donde se produjo uno de los momentos míticos de la Copa Europa de esos años, que es la famosa movida entre el Real Madrid y el Maccabi, en aquel partido en el que Olsi Perry y el Loco Williams, que también le llamaban el Loco Williams, aparte de Twister, saltaron a la grada, agredieron a unos espectadores, se formó allí una trifulca de enormes dimensiones, un partido televisado, como televisaban todos aquí de la Copa Europa, y ese sí que me acuerdo yo de haberlo visto cuando era un guaje. No sé exactamente en qué temporada fue, si tienes tú una memoria ahí activa, pero fue algo tremendo. Yo creo que fue por el año 82 o 83. Sí, ese ya no fue en los 70, ese fue un poquito más sí, tarde, fue un ¿no? poquito más adelante. Bueno, pues... Bueno, pues es igual, hay que recordarlo. Vamos, cuéntanoslo. Bueno, es muy sencillo. Se enfrentaban el Madrid y el Maccabi en la liguilla. Estaba ganando el Madrid. Hubo una acción donde el Maccabi se sintió perjudicado. Entonces el público ellos empezaron a protestar mucho. El público se empezó a encender y desde la grada casualmente se lanzó, yo creo que fue una moneda que impactó en la cabeza de Williams. Con tan mala fortuna que Williams empezó a mirar para la grada y debió fijarse, tuvo una fijación con un espectador y evidentemente pues se lanzó a por él, de tal manera que el propio Perry tuvo que ir a por él para sujetarlo y bajarlo a trompicones de la grada, que casi lo mata. Entonces, pues realmente la situación fue así, se formó una trifulca, luego al final se calmaron los ánimos
y años más tarde los dos jugadores recordaban en una entrevista cómo había sucedido todo y el miedo que debió pasar el espectador cuando se vio con aquella mole negra encima prácticamente, que pensaba que lo iba a matar. Williams, que se le iba la olla bastante, porque yo me recuerdo que en sus últimos años de profesional en Israel, porque luego ya jugaba incluso con nacionalidad israelí y alargó mucho su carrera hasta los 40 y pico. A veces yo compraba la revista esta de Nuevo Básquet, que un día también hablaremos de ella, y te venían siempre, a lo mejor era una revista mensual, te resumía lo que pasaba en las ligas extranjeras, y de cuando en cuando venía alguna movida en la que se había metido Williams en algún partido en Israel. Y también Olsi Perry fue un jugador que antes dijiste que tuvo un final de su carrera, bueno, con bastantes problemas con la ley. Estuvo emparentado con una hija de, yo no sé si de aquella, el presidente que tenía el Maccabi, pero bueno, luego al final se metió en negocios oscuros de temas de drogas, estuvo en la cárcel, pero bueno, luego se reconvirtió. Indudablemente su paso por la cárcel le sirvió para, bueno, pues para reconvertir su actitud, y de Williams efectivamente luego estuvo en otros equipos de Israel y yo creo que prácticamente con 40 años fue máximo reboteador de la liga israelí, lo cual daba muestra de su potencial y de su calidad que tenía y de su fortaleza, ¿no? Era un jugador impresionante. Bueno, tengo que pedir disculpas porque ahí me he colado un poco con el tema de este incidente entre Real Madrid y Maccabi, que pensé que había sido en los años 70, pero es verdad que, claro, la carrera de Perry Williams se alargó tanto en el Maccabi que cogió parte de los 70 y parte de los 80 dentro de lo que era esa famosa liguilla, que era una auténtica... era, por decirlo de una manera, como un Juego de Tronos. Ahí solo quedaban en este caso dos que eran los que pasaban a la famosa final, a partido único, pero era brutal. Luego llegó la Final Four a finales de los 80, la primera Final Four que fue en la que no hubo ningún representante español. Otro día hablaremos de eso y de los famosos fracasos del Barça en la Copa de Europa. Pero como te decía, Julio, ahora se te ha ido ahí un poco la imagen, se te ha puesto ahora vertical la imagen, así si puedes volver a recuperarla. Pero como decíamos, una época dorada del baloncesto europeo en esos años 70, en esa Copa de Europa que dio finales auténticamente espectaculares. No sé si hemos perdido la señal de nuestro compañero de Julio, pero bueno, vamos a casi a ir cerrando esta entrega de hoy de Básquet Retro. Hemos repasado una buena década de los años 70 de las Copas de Europa a nivel de clubes, con ese Varese sensacional, jugando 10 finales consecutivas, el Real Madrid, el Maccabi, grandes nombres de equipos y de jugadores que hemos traído. Como decíamos, creo que hemos perdido la señal con Julio, pero os damos las gracias por la atención prestada. Os recordamos que podéis suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, y os emplazamos a nuevas entregas tanto de nuestro programa de playoff como las charlas de baloncesto y el Básquet Retro.